Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Nun Amud Aleph, estamos al principio de la Mishnah. Dice la Mishnah, Lo iskor adam poalim be Shabbat. Una persona tiene prohibido contratar obreros en Shabbat. Dice Rashi porque está escrito Mimtzo Hefzecha, que una persona no haga sus hafatzim, sus necesidades en Shabbat que no tienen que ver con Shabbat. Y dice la Mishnah, Velo amar adam lachavero liskor lo poalim. Tampoco que le pida al amigo contratarle obreros. Ahora la Gemara va a preguntar que eso es obvio, algo que es prohibido para él hacer, también para el amigo es prohibido hacer. Entonces, obviamente es prohibido pedirle al amigo que lo haga. Dice la Mishnah también, En machshichin al atchum liskor lo poalim veleavi perot. Dice la Mishnah, el tchum Shabbat, que es decir, lo que sabemos que hay 2000 amot, que la persona no puede salir de ellas en Shabbat. También tiene prohibido leachshich, quiere decir ir hasta el final del tchum y esperar hasta que salga Shabbat. Si su propósito es liskor lo poalim, quiere decir contratar obreros que están fuera del tchum de él, o leavi perot, o si él tiene frutas fuera del tchum, él tiene prohibido leachshich para traerlos cuando salga Shabbat. Como esas son acciones que son prohibidas hacer en Shabbat, también tiene prohibido leachshich para hacerlas. Dice la Mishnah, Val machshichu lishmor, pero sí puede leachshich para cuidar las frutas. Como cuidar frutas es algo que podría también hacerlo en Shabbat. Entonces él quiere leachshich para que cuando salga Shabbat ir a cuidarlas, sí puede hacerlo. Umevi perot beyado, como su propósito era permitido, era cuidar nomás las frutas. Ya después de que las cuidó, también puede traer con él frutas cuando salió Shabbat, aunque leachshich para traerlas era prohibido, como su propósito era permitido, puede también traer frutas. Termina la Mishnah, dice, Klal amar Abba Shaul, una regla que dijo Abba Shaul, Kol shani zakai be'amirato, toda cosa que yo puedo decirle, que decir pedirla, Rashai ani leachshich alav, yo también tengo permiso de leachshich para hacerlo, y la Gemara va a explicar qué exactamente quiso decir Abba Shaul con esas reglas, qué mahloket tiene con Tanakama y qué es la nafkamina. Dice la Gemara, Maishnau u Maishna Javero. Si él no puede contratar obreros, también decirle al amigo no puede. ¿Por qué había que decirle en la Mishnah? Dice la Gemara, Amar Rav Pope, Javer Nochri. Dice Rav Pope, lo que se ha escrito que no le diga al amigo se refiere a alguien que no es judío. También a él tiene prohibido decirle. Matkifla Ravashi, le pregunta a Ravashi, Amigale Nochishvut, decirle a alguien que no es judío hacer algo que para él es prohibido. Ya sabemos que es prohibido. Dice Rashi que está escrito que uno no le puede decir a alguien que no es judío, tejabé, cuando después hay un incendio, uno no le puede pedirle que lo apague. Entonces ya aprendimos de ahí que decirle a alguien que no es Israel, hacer algo que para el Israel es prohibido, no se puede. Entonces aquí también es obvio que no se puede. El amar Rav Ashi afilu tema javero Israel, hakamash vanan lo yomar adam lechavero schor li poalim, aval omer adam lechavero anir'e shema ta'amod imi la'erev. Dice Rav Ashi, la explicación de la Mishnah es así. La Mishnah escribió algo extra, que es obvio, que podríamos saberlo sin que lo escriba, para insinuarme con respecto a otra halajá. Quiere decir, no puedo decirle a mi amigo, contrátame obreros, porque eso es decirle algo, una prohibición claramente, pero sí puedo insinuarle a alguien que quiero que sea mi obrero en Motzei Shabbat. Le puedo decir, vamos a ver si vas a estar donde yo estoy en Motzei Shabbat. Ahora, los dos entienden que él está diciendo eso porque él quiere contratarlo como obrero, pero no se lo dice claramente, sino se lo insinúa. De esa forma es permitido. Y eso, por eso la Mishnah escribió algo extra para que aprendamos esa halajá. Y dice Rashi, umatnitin mani que Rabbi Yoshua ben Korja. Dice la Mishnah, es como Rabbi Yoshua ben Korja de Tania en la Braita, lo yomar adam lechavero anir'e shetamod imi la'erev. Tanakama dice que una persona no puede decirle al otro, vamos a ver si vas a estar donde yo estoy en Motzei Shabbat. Rabbi Yoshua ben Korja omer adam lechavero anir'e shetamod imi la'erev. Sí puede insinuarla. Dice la Gemara, Amar Rabbi Bar bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, halajá que Rabbi Yoshua ben Korja. Sigue la Gemara, Amar Rabbi bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Mai taimi de Rabbi Yoshua ben Korja. ¿De dónde Rabbi Yoshua ben Korja aprende que es permitido insinuar? Dichtiv mimtzo hefzecha,
Vedaber davar, donde está escrito Mitzvah Heftzejá, que aprendimos que de ahí es la prohibición de contratar un obrero, también está escrito Vedaber davar, hablarlo. Entonces, aprendemos de eso, dibur asur, decirlo claramente es prohibido, irhur mutar, pensar nomás cosas que son prohibidas en el Shabbat, sí se puede. De la misma forma, insinuar nomás no es como decirlo, sino como pensarlo, por lo tanto, es permitido. Pregunta la Gemara, Rami lei Rav Acha bar Rav Una le Rove. Rav Acha bar Rav Una le pregunta a Rove, mi amar Rabbi Yochanan dibur asur irur mutar. ¿Acaso Rabbi Yochanan opina que hablar es prohibido, pero el pensamiento, solamente pensarlo es permitido? Como él explicó la opinión de Rabbi Ben Korja, alma irur lav que dibur dami. Entonces quiere decir que pensar no es como hablar. Así quiere decir que así resulta que así piensa Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabbi bar bar Chana amar Rabbi Yochanan bechol makom mutar leharher chutz mi beit hamerchatz u mi beit hakiseh. Rabbi Yochanan dijo en otra ocasión que pensar en Divrei Torah se puede en cualquier lugar menos en el beit hamerchatz y en el beit hakiseh. Quiere decir que donde no es limpio es prohibido también pensar Divrei Torah, no solamente hablar Divrei Torah, sino también pensarlos es prohibido. Entonces vemos que Rabbi Yochanan opina que pensar es como hablar. Dice la Gemara, Shaniat Ama'i es diferente de Ba'inan Vaya Machaneja Kadosh Veleika. Con respecto a hablar Divrei Torah, está escrito Vaya Machaneja Kadosh, que donde tú estás sea sagrado, quiere decir que sea limpio, como estamos hablando en este caso, y por lo tanto, y no está mencionado en este caso nada con respecto a Dibura, que tiene que ser hablado. Entonces, de ahí aprendemos que aún los pensamientos en Divrei Torah son prohibidos si no está tu Machaneja Kadosh. Pero con respecto a la prohibición de Mitzvah Heftzejá, está escrito claramente Vedaber davar. Entonces ahí aprendemos que hay diferencia entre hablar y pensar. Pregunta la Gemara, Ajana Miktiv, también con respecto a Divrei Torah está escrito Velo yirae beja erbat davar. También está mencionado la hablada. Entonces vemos que también con respecto a Divrei Torah es prohibido solamente la hablada y no el pensamiento. Dice la Gemara, A'u mi ba'eleja de Rabbi Uda. Esa pasuk nos enseña con respecto a lo que dijo Rabbi Uda, que es otro caso. Damar Rabbi Uda, Oved Kochavim Arum, un Oved Kochavim que no está vestido, Asur likro Kriyat Shma kenegdo. Es prohibido leer Kriyat Shma en frente de la herba, pero sí se puede pensar en Divrei Torah. Entonces, ¿dónde está escrito que es prohibido hablar? Que es prohibido solamente hablar con respecto a cosas de herba, de falta, que no son modestas. Ahí de verdad la prohibición es solamente hablar Divrei Torah, decir el Kriyat Shema, pero pensar Divrei Torah se puede. Con respecto a lugares que no están limpios, ahí está escrito ahí aún pensar cosas de Divrei Torah es prohibido. Entonces tenemos tres cosas diferentes. Tenemos Mitzvah Heftzejá en Shabbat, tenemos Machaneja Kadosh, que se refiere a que esté limpio, y tenemos Ervat Davar, que es con respecto a cuando hay una erva. Pregunta a la Gemara, Mai Airei Oved Kochavim, ¿por qué Rabbi Uda dijo que cuando hay un Oved Kochavim, Agum, entonces es prohibido decir Kriyat Shema? Afilu Israel Nami, también si es un Israel, es prohibido decir Kriyat Shema. Contesta la Gemara, Lo mi bae que amar. La forma de Rabbi Uda fue dicho de decirlo fue Lo mi bae que amar, no tengo que decirte este caso, sino aún este caso. Quiere decir, Lo mi bae a Israel de Asur. Obviamente en un Israel no tengo que decirte que es prohibido. Aval Oved Kochavim, un Oved Kochavim pensarías que iban dichtiv bei, como está escrito con respecto a ellos, Asher Bsar Hamorim Saram, está escrito en el pasuk que ellos son, quiere decir, el cuerpo de ellos es como el cuerpo de un burro, quiere decir, de los animales. Eima Shapir Dami, pensaría que aunque estén desnudos, uno puede decir el Kriyat Shema enfrente de ellos, porque es como enfrente de un animal. Kamash Malan. Desde eso, ver eso, Rabbi Uda nos enseña que también enfrente de un Oved Kochavim también es prohibido decir el Kriyat Shema. Ahora pregunta la Gemara, imagíname, ¿de verdad por qué no aprendemos del pasuk, no como dijo Rabbi Uda? Dice la Gemara, Amarka ve'ervat aviem lo ra'u. Con respecto al Noach, está escrito ervat aviem. Entonces aprendemos que también el que no es Israel,
también la hervá de él también es considerado hervá, que es prohibido decir Kriyat Shema enfrente de ella. Otra pregunta hace la Gemara con respecto a Shabbat, que dijimos que que es prohibido hablar de cosas que son tus necesidades en Shabbat. Pregunta la Gemara, Vedibur miasir, ¿acaso hablar de tus necesidades es prohibido? La Gemara va a traer un número de ejemplos que sí se puede hablar, y de antemano ya decimos la respuesta de la Gemara. La Gemara va a contestar que cuando son cosas de mitzvah es diferente, y ahí sí se puede decir, aunque son tus necesidades, porque son tus necesidades de mitzvah, eso sí se puede decir en Shabbat. Entonces volvemos a la pregunta, Vedibur miasir, Ve'arav Chizda ve'Rav Himnona de'amret arvayu cheshbonot shel mitzvah mutar lechashvan beShabbat. Dijeron Rav Chizda y Rav Himnona que cuentas, aunque sean de plata, pero si son de mitzvah, se pueden hacer en Shabbat. Ve'amar Rabbi Elazar poskim tzedakah la'aniyim beShabbat. También se puede lifsok tzedakah para los pobres. Quiere decir, lifsok tzedakah quiere decir que deciden cada uno cuánta tzedakah es responsable de dar, o una persona también puede hacer un neder que va a dar tal y tal tzedakah a los pobres en Shabbat. Todo eso es permitido, y obviamente todo eso está, las personas lo están hablando y todo eso es permitido. V'amar Rabbi Yaakov bar Idi amar Rabbi Yochanan mefakhin pikuach nefesh u pikuach rabim beShabbat. Se puede hacer pikuach nefesh, quiere decir hablar y hacer todas las necesidades para cuando es situación de pikuach nefesh, y también cuando es pikuach rabim beShabbat. Dice también cuando es una necesidad de los rabim, del público, también se puede hacer y hablar todas las necesidades se pueden hablar en Shabbat. Y también dice Rabbi Yochanan, ve'olchin lebatei knesiot lefakeach al iskei rabim beShabbat. También se pueden reunir en el Bet Knesset para hablar de todas las necesidades de los rabim y ver qué hacer y cómo hacerlo, aunque sea en Shabbat. ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, הולכים לתרתיעות ולקרקסאות ולבסילקאות לפקח על עסקי רבים בשבת. También se puede ir a todos estos tres lugares que fueron mencionados, tartiot, etc. Son lugares de circos y de cantos, etc. Pero también se reunían, como son lugares grandes, también se reunían ahí a hablar de cosas. También se puede reunirse ahí para lefakeach al iskei rabim Shabbat, para ver qué es lo que el público necesita. Y hay también quien explica que después de que se reunieron en el Bet Knesset y vieron que se necesita, también se puede ir a hablar con los encargados, con el gobierno, en Shabbat de las cosas que son la necesidad de los rabim. Y todo eso en Shabbat. Vetana de Bey Menashe, meshadchin al atinokot liares beShabbat. También se puede hacer un shiduch aún en Shabbat. Ve'al atinok elamdo sefer ulelamdo umanut. También se puede contratar alguien que le enseñe al niño de uno, o sefer quiere decir divrei Torah, y a un humano también trabajo, contratar a alguien que le enseñe un trabajo, dice Rashi, también eso es mitzvah. Si la persona no tiene trabajo y Haz v'chayah no va a poder tener parnasá, va a terminar robando, por lo tanto es mitzvah enseñarle algo para que pueda tener parnasá. Entonces todas estas cosas vimos que se pueden hablar en Shabbat. Dice la Gemara, Amar Kra, dijo el pasuk, Mimtzo chefzecha vedaber davar. Del palabra chefzecha aprendemos chafatzecha asurim, las cosas que son tus necesidades son prohibidas. Chefzei shamaim mutarin, las cosas son necesidades de mitzvah, son chefzei shamaim, esas son permitidas de hablar en Shabbat. Otra cosa dice la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, cheshbonot shel melech, las cuentas del rey, del melech, pero aquí la palabra melech viene de la palabra nimlach, quiere decir de consejo, de pensamiento. Entonces pueden hacer cuentas que son de etzá, de consejo nomás. Ahorita lo explicamos. Ve shel ma bekach, también pensamientos shel ma bekach, mutar. Esos dos pensamientos son permitidos. Explica Rashi, shel melech, de consejos, quiere decir cuando una persona solo lo piensa como consejo sin ninguna necesidad. Como por ejemplo, una persona quiere hablar en Shabbat. Mira, si uno quisiera construir aquí un edificio necesitaría tener permiso de la Iriyá y
del gobierno y necesita invertir tal y tal suma, etc. Pero sin necesidad es permitido en Shabbat. Otra cosa, Shel Ma Bekach, quiere decir cosas que ya pasaron, dice Rashi, que son del pasado, que ya no son relevantes para el presente. En ese caso también se pueden pensar y hablar en Shabbat. Esas dos cosas se pueden pensar y hablar en Shabbat. Entonces vimos, Heshbonot shel melech veshel ma bekach mutar lehashban, se pueden calcular en Shabbat. Dice la Gemara Tanya Nami, aquí dice lo mismo la Braita, Heshbonot she'avru, cuentas que ya pasaron, veshe'atidin liyot, y que van a ser para el futuro, son necesidades para el futuro, asur lehashban, es prohibido pensarlos. Ahora la Braita está diciendo que cosas que pasaron es prohibido pensarlos. Y acabamos de decir que Shel Ma Bekach, cosas que ya pasaron, se pueden pensar. Después la Gemara lo contesta. Shel Melech, lo que mencionamos, Shel Melech de etzá nomás, de solamente un consejo sin necesidad. Ve Shel Ma Bekach, cosas que ya pasaron, mutar lechoshvan, sí son permitidos de pensarlos, de hablarlos y calcularlos. Ahora, pregunta la Gemara Vegamine y pregunta la Gemara de otra braita que se ha escrito Hoshvin Heshbonot Sheinan Tzrichin. Se puede hacer cuentas de cosas que no se necesitan. Ve'en Mechashvin Heshbonot Shetzrichin Beshabbat. Pero cuentas que sí se necesitan todavía, es prohibido pensarlas en Shabbat y decirlas. Keitzad, explica la braita qué es permitido y qué es prohibido. Omer Adam lechavero, kach vekach poalim otzeti al sadeh zo, kach vekach dinarin otzeti al dira zo. La persona puede contarle al otro, sabes, esta casa me costó tanto para trabajar este campo, me tuve que pagar tanto y tanto, es permitido en Shabbat. Aval, dice la Braita, lo yomar lo kach vekach otzeti, vekach vekach ani atid leotzi. Pero que no le diga al amigo, mira, les pagué ya tanto y todavía me falta pagar tal y tal. Eso es prohibido en Shabbat porque todavía se necesita. Entonces, esos son los Heshbonot Shetzrichin que es prohibido pensarlos en Shabbat. Entonces, de todos modos, la Gemara pregunta, de la segunda braita, que en la segunda braita que acabamos de mencionar está escrito que si yo solo cuento lo que yo saqué en el pasado y no lo necesito, se puede pensar, mientras que en la braita primera que vimos antes está escrito que Heshbonot del pasado, como dijo la braita, Heshbonot she'avru, que ya pasaron, es parte de lo que es prohibido. Entonces, una contradicción, ¿se puede o no se puede lo que ya pasó? Contesta la Gemara. Velitamer, y según tu entendimiento, que Heshbonot she'avru, las cuentas que ya pasaron, se refiere a cuentas que pasaron del todo, Kasha leja y gufa, entonces te va a ser difícil. No solamente la segunda braita que trajiste, sino la misma braita es difícil, porque la misma braita dice que Heshbonot shel ma bekach, que son Heshbonot que ya pasaron, sí se pueden hacer. Ella dice la Gemara, ha de ika agra de agira gabei. La braita que dice que Heshbonot she'avru, que pasaron, son prohibidos, es cuando todavía no ha terminado de pagarlos, cuando todavía parte de agira gabei, parte del pago, agira gabei, todavía está en su poder, entonces esa cuenta es prohibida mencionarla porque todavía tiene algo en el presente y en el futuro que ver con esa cuenta. Por lo tanto, es prohibido mencionarla y eso se refiere a la braita. Heshbonot she'avru, cuentas que ya pasaron, que si el hecho ya pasó, pero el pago no lo ha terminado, entonces es prohibido mencionarlo. Ha de leika agra de agira gabei, cuando no hay ya nada que pagar, ya pagó todo, y entonces solo que ya pasó, es algo que pasó en el pasado y ya se terminó, y no es relevante para el presente para nada, en ese caso es permitido mencionarlo, y entonces todo está bien. Y hasta aquí Kuf Nun Amud Aleph, muchas gracias, Be'atzlacha.